Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver cómo operar como los sniper, cómo ser un gran francotirador, cómo entrar y salir rápido en criptomonedas nuevas. Y para ello, bienvenido a Libertad Financiera a los 40. Bien, aquí estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en Binance DEX. Y fíjate esta operación, como esta criptomoneda la lanzan y yo un minuto después entro y salgo. Si miramos aquí abajo, vemos la operativa, vemos que he entrado a 0,0 y 5 ceros y luego he entrado a 51,045 y he salido a 51,102. Pues bien, te voy a explicar cómo lo hago. Eso sí, esto es mucho más peligroso como el vídeo de la semana pasada, del domingo pasado, donde eran operaciones simplemente con el cruce de las demas. En operaciones, por ejemplo, me venía aquí con esta Bob y veíamos el cruce de medias, y cuando me daba la señal del cruce, y en 5, por cierto, esta me va a dar entrada y voy a tener que entrar ahora, y en 5 minutos la confirmábamos, pues cogíamos y entrábamos. Bueno, 5 minutos no confirma, así que no entro. Pues bien, estas operativas que vemos aquí, ¿qué hacer? Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que estamos aquí en el DEX, vamos a mostrar, y en mostrar tiltamos esta pestaña. ¿Ves Smart Money que está quitado? Tiltamos Smart Money. ¿Por qué tiltamos Smart Money? Para saber el dinero inteligente, qué es lo que está comprando, qué es lo que no está comprando, y nosotros subirnos a la ola de lo que están comprando. Una vez que está activado, ves que se ve aquí, este señor, este Smart Money, con la billetera que acaba en 191, ha comprado aquí 4.272 dólares, es decir, que si esta criptomoneda nueva que se llama Jackie Chan, este señor ha comprado 4.000 dólares, es porque cree o piensa que va a subir. Y luego este mismo señor ha vendido aquí. En este caso, él ha vendido una parte aquí, arriba, y otra parte aquí. O sea que este señor, intuimos que hace las cosas bien y nosotros intentamos seguirle. Bien, para ello, ¿cómo cazar estas pum? De 3 maneras. Te voy a explicar 3 maneras de cazar estos movimientos de sniper. Manera número 1. Nos vamos aquí a tabla de clasificación y miramos qué están comprando y están vendiendo. Y vemos que este señor, por ejemplo, que hace 3 minutos, ha comprado. Nosotros hace 3 minutos, rápidamente, le damos. Esto tiene que ser súper rápido. Si se hace 1 minuto en vez de 3, mejor. Le damos y miramos historial de transacciones y vemos que hace 20 segundos ha comprado esta. Nosotros vamos a esta, la ha comprado hace 20 segundos. Fíjate, una que acaba de salir, el señor acaba de comprar. Nosotros rápidamente la compramos también. Pam. La compramos. Y ahora rápidamente la vendemos. Y la vendemos. Y fíjate, ya le hemos sacado billetazos. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Sniper! Fíjate cuánto le hemos sacado. De 99572 a 98904. Fíjate, él sigue dentro todavía. ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué yo no me quedo aquí? Fíjate, otro señor que compra ahora. ¿Por qué yo no? Otro más. O sea, ¿por qué yo no me quedo más tiempo dentro? Si yo me quedo más tiempo dentro, puedo intentar hacer un por 2, un por 10, pero también existe el peligro que esto haga ¡pam! Y caiga en picado. Vamos a calcular mis operaciones, el dinero ganado. Fíjate, de 93,696 a 11, a ver, 11177 menos 93696. A ver, aquí hay algo que no me cuadra. No, vamos a ver. Otra vez, 11177 menos 9369 dividido entre 93696 por 100, un 20%.
un 20%, pero ves, fíjate, lo que yo te digo. Yo he entrado en esa segunda vela y rápidamente me he salido. ¿Por qué? Porque fíjate, en la tercera vela, fíjate lo que hay. O sea, aquí está el peligro de yo he hecho, vamos a verlo en 30 segundos si se ve la diferencia. No, he comprado y he vendido en la misma vela. Pero si tardo más de la cuenta, ya me como. Si compro aquí, me como esta caída. Me como esta caída. O sea que está el peligro de que puedes ganar muchos billetes y rápidamente caer. Fíjate, aquí vemos que ahora hay 152 compras, 131 ventas, el volumen neto es 1100, 1200, pero para mí esto ya está. Ya el sniper, el disparo aquí ya está. Entonces, hemos cazado este sniper, ya lo hemos visto, gracias a esto que hemos visto aquí de la tabla de clasificación. Gracias a la tabla de clasificación hemos mirado los mejores, lo que están haciendo. Vamos a ver si podemos repetir el movimiento. ¿Ves? Esta es la que hemos hecho de este señor hace 6 minutos. Le hemos copiado. Y bajamos, que hay un vídeo donde te explico cómo seguir al Smart Money. Hay otro vídeo específico de Binance Alpha donde te explico cómo copiar al Smart Money. Entonces, esta es una manera que estamos haciendo de copiándole. Yo antes hacía, pero no me gusta esto de aquí, última actividad. Y entonces aquí filtro los últimos. Fíjate, este hace 59 segundos. Pero estos Smart Money, algunos no son muy fiables. Yo siempre me fijo en las 2-3 primeras páginas. Entonces en las 2-3 primeras páginas sí que veo que son fiables. Este señor, lo último que ha hecho, mira, la misma que nosotros. Ha hecho la misma estrategia que nosotros. Ha comprado y vendido. Ah, no, esta es otra. Esta es otra que salió hace 4 horas. Bien, esta es una de las estrategias de sniper. Segunda manera de ser un sniper. Nos venimos a mercados, flujo de Smart Money, y en flujo de Smart Money vemos aquí cuáles son las criptomonedas que más están subiendo. Tú dirás, hombre, mira, esta en realidad está subiendo poco. Para ser sniper son criptomonedas que no suben un 200%, no, suben un 1000%, un 4000%. Esta que está subiendo un 200%, ahora vamos a hacer clic, pero seguramente ya sea una que ya esté en retroceso. Vamos a darle a esta criptomoneda, pues mira, sigue subiendo. Hemos visto que aquí el Smart Money ha comprado, ha salido hace 22 minutos, el pepinazo fuerte lo hizo aquí y ahora parece que quiere seguir subiendo. Vámonos a un minuto. Vamos a cambiar a un minuto, que estamos en 30 segundos. Sigue subiendo, sigue subiendo. Entonces, aquí sería lo mismo. Vemos que está subiendo. Nosotros nos subiríamos aquí al carro. Y después de subirnos al carro, lo mismo, rápidamente nos saldríamos. Yo, precisamente, justo ahora no me voy a subir, porque veo que esta vela está muy desarrollada, pero fíjate, se sigue desarrollando. Si hubiéramos entrado, hubiéramos ganado billetes, pero esto se va a dar la vuelta rápido. Entonces sería esta la segunda estrategia. Yéndonos aquí a mercados, que vemos que alguien ha entrado un Smart Money. Este señor ha entrado a 21,432. Y ahora, ¿cuánto estamos? Estamos a 23. O sea, sigue subiendo y sigue subiendo. Cada vez hay más compras y menos venta. O sea, era buena idea. Era buena idea comprar, pero ahora ves, vamos a ver si sigue subiendo, se da la vuelta. Ahora ya se da la vuelta. Pero mi experiencia me dice que subir esto 200-300% es poco. Importante a tener en cuenta. Fíjate esto que pone aquí. Progreso de la curva de vinculación, 75%. Esto quiere decir que cuando esta curva de vinculación llegue al 100%, esta criptomoneda estará migrada. Entonces, yo siempre me he dado cuenta de varios factores. Primer factor que a tener en cuenta con esto de la curva de vinculación. Cuando se migra, no toda se migra, esta está al 74, no tiene por qué llegar al 100. A lo mejor esto coge ahora, baja y se acabó y no se migra. En el caso que se migre, lo normal es que cuando se migra tiene un pequeño descenso. Yo no sé si tienen contratos o tienen apalabrado con todos estos Smart Money que se van aquí de, oye, tú entra hasta que se migre y una vez que se migre te sales. Y otra cosa que puede pasar, que esto es cuando son fraudulentas, cuando son estafas las criptomonedas, que es que cuando ahora aquí hay unas condiciones y yo he visto como aquella criptomoneda la he comprado y la he vendido. Pero cuando se migra, esas condiciones pueden cambiar. Y entonces
pueden hacer que a partir del migrado ya no te deje. Y eso es un vídeo que no sé si he subido, tengo programado para subir una BNB que no era BNB. Te la muestro aquí. Vamos a ver, BNB. Mostramos más. Y que yo compré, pero cuando quise vender ya no me dejó. Bueno, ahora veo que no está por aquí. Hay una BNB falsa, que no es la BNB auténtica, y que me pasó eso. Yo la estuve operando y estaba ganando un por 10 o algo así. Y cuando se migró, entonces ocurrió eso. Bien, seguimos explicando. Fíjate, esta, pero ves que o sea, se puede hacer de sniper, pero es muy arriesgado. ¿Por qué? Sigue subiendo. Yo en velazos grandes sí que entro, pero en esto ya no. ¿Por qué? Porque ahora, desde si hubiéramos entrado ahí, estaríamos ganando un 12%, pero esto cuando se dé la vuelta, esto cuando caiga, ahora lo vais a ver, cuando caiga va a hacer así, ¡pam! Y va a caer un 40%. Fíjate cómo cae. Cae a plomo y le cuesta subir. Cuando cae a plomo y le cuesta subir, yo ya no entro. Y ya estoy viendo aquí cómo están vendiendo. Ese señor ya ha vendido ahí. Ya el Smart Money, lo que tenía que vender, lo ha vendido. Bien, hemos visto la segunda manera de cazar, de ser un sniper, un trader sniper, que es yéndonos a mercado. Y la tercera manera es yéndonos a rastreadores. Si nos vamos a rastreadores, recuerdan, rastreadores, también tengo un vídeo donde te explico aquí las alertas que yo tengo programadas. Binance Charity, fíjate, ha puesto esto. Pues si ha puesto esto, no sé qué pone, pero esta criptomoneda, vamos a verla aquí, que a lo mejor está haciendo ahora un pampeo de la hostia. Y esta criptomoneda, no, ese anuncio no está afectando al precio. Bien, volvemos. Mira, este señor lo sigo yo mucho, Oyun acaba de comprar hace 29 segundos esta criptomoneda. Vamos a ver esta criptomoneda que ha comprado. Mira cómo sube y mira cómo baja. Si esta vela vuelve a subir, entro. Si no, muchos hacen eso, ¿eh? El primer minuto, pam, and down. Sigue entrando dinero, pero está cayendo. Ese señor, el Oyun, que ha metido aquí pasta, la va a palmar. Porque es eso, son locurones. ¿Cuál es la ventaja? Que tú, si palmas como mucho el 100%. Es decir, tú le metes $100 y pierdes $100. Pero si le metes $100 y hace un por 10, ganas $1000. Esta nada, descartada. Está descartada. Vamos otra vez a rastreadores. Y ese es el peligro. Si la pillas muy pronto. Mira, esta por ejemplo, ATH. Esta ya es. Digamos, nada, esta llevan tiempo operando. Nada. Siempre aquí, en la pestaña esta de rastreadores, que tenemos aquí lo de dinero inteligente, tenemos también esta de líderes de opinión. Yo prefiero siempre testear al dinero inteligente que no a los líderes de opinión. Porque el dinero inteligente acierta más que los líderes de opinión. Los líderes de opinión hay algunos que le meten a todos, ¿sabes? Como ven que sale esta, a todas las que salen, le meten, ¿ves? Por ejemplo, ha salido esta, pues esta que le meten. Entonces este señor entró aquí con 420 y ha salido con ganancias, ¿eh? Ojo, que entró con 420 y ha salido con 475. No sé cómo lo ha hecho, pero es un crack este señor. Bien, esta no. Seguimos aquí en rastreadores y esta misma que acaba de salir ahora, hace 35 segundos, Pucci, fíjate, Pucci. De momento veo que tiene 14 compras, 6 ventas. Está el precio ahí parado. Está parado, ni para arriba ni para abajo. O sea que esta tampoco sería una para pampear. Vamos a ver otras.
Vamos a mercados. Mira, ahora ha subido un poquitín más. Pero bueno, esta está muy parada. Vamos otra vez aquí a mercados, al flujo de Smart Money. Y ahora vemos que la que más está subiendo es esta BVNP. Hace 3 horas 200 y pico. Esto es, pero no es mucho. Voy a ver alguna de esta mañana que he cazado yo. A ver si sigue estando aquí en el top. Esta la ha cazado. Esta que veis aquí que sale, que está subiendo un 2%. Esta ha subido un 4000%. Mirad, ya veréis lo que ha hecho esta mañana. Está operando. Mira. Mira qué subidón. Mirar qué subidón. En 5 minutos, mira cómo ha subido. Y fíjate, ¿veis cómo está todo lleno, todo lleno? Como el Smart Money compra, vende, compra, vende, compra, vende. Y luego ya a partir de aquí, ya no tanto. Entonces, toda esa subida donde el Smart Money está comprando, vendiendo, yo no he aprovechado todo. Yo solo he hecho un par de operaciones. Pero fíjate la subida. Desde que salió es imposible, desde aquí hasta aquí arriba, un 250%. O sea, una subida considerable. Ha habido momentos que hemos tenido una subida de un 4000%. Vamos a ver otra que he estado yo tradeando esta mañana. Había una que la he tradeado que me ha hecho gracia, que parecía como la bandera de España. Pero ahora no soy capaz. Ahora no soy capaz de verla. Bueno, vamos otra vez a tabla de clasificación, a ver qué están comprando. Los crack, eso hace 8 minutos. Este hace 5 minutos. Este hace 3 minutos. Vamos a ver qué ha comprado este señor hace 3 minutos. Historial de transacciones. Ha comprado la que está número 1, BVNP. Mira, BVNP. Esta sería otra. Ya esto ya no sería tanto de sniper, porque no la han acabado de lanzar, sino fíjate que ya lleva un recorrido. Esta la he visto, pero no he entrado. Si hubiera entrado, fíjate. Desde aquí a aquí, un 300 y pico, un 400%. Y entonces, tú tienes que ver cuando entras, si haces la estrategia como yo, de sniper. La estrategia de sniper es entro y salgo. Otra cosa es que tú digas, no, mira, esta que está subiendo, que yo veo que sube, que tiene ganas de subir, pues yo a esta le meto y me quedo aquí dentro, porque esto va a seguir subiendo y voy a sacarle. Por ejemplo, haces la entrada con el vídeo que te expliqué el domingo pasado, la clase práctica del domingo pasado, donde el cruce de las demas, pues tú dices, mira, tengo aquí un cruce de la dema, entro. Pero eso ya es otra estrategia. Eso ya no es la estrategia sniper. Esta de aquí también la he estado snipeando esta mañana. No la han lanzado, pero sí que ha hecho un buen pampeo. A ver dónde está mi entrada. Que no valía nada, fíjate, aquí, fíjate, ¿ves? Esta es una criptomoneda que sí que tiene 30 días, pero estaba moribunda. Es que hoy han habido muchas moribundas que los chinos, fíjate, los chinos han hecho patapam y las han pampeado. Y yo fíjate aquí como he hecho 2 entradas, entro y salgo. Si miro mis operaciones, a ver, mis órdenes. Fíjate, ahora luego te enseñaré esa también que he comprado y he vendido que tiene la bandera de España. ¿Veis? Yo compro y vendo aquí súper rápido. Y luego aquí vuelvo a comprar y luego vuelvo a vender aquí. Esto es estrategia sniper. Entrar y salir rápido. Otra más. Mira, esta... No sé, me recuerda eso a la bandera de España. No, mira, es un caballo... Un caballo dorado, pero desde lejos parece la bandera de España. Bien, en esta, pues yo he hecho lo mismo. A ver, ¿dónde está mi entrada y mi salida? Yo he entrado a las 7:21 y he salido, fíjate, he entrado a las 7:21:46 y he salido a las 7:22:01. También con un 10, un 20% de beneficio. No sé por qué. Aquí he entrado y aquí he salido. Aquí están las operaciones, pero no sé por qué. A ver, voy a quitarte un momento el Smart Money, a ver si se aparecen.
No entiendo por qué no aparecen. Cuando he hecho estas operativas esta mañana a las 7 y pico. Entrando a las 7 y 21 y salido a las 7 y 22. He entrado a 31,776 y he salido a 36,643. ¿Cuánto dinero ha sido ese? Pues si yo saco la calculadora y miro 36643 menos 31776, 4000 y pico dividido entre 31776 por 100, un 15%. Un 15% en de 21,46 a 22,01 en 15 segundos. Un 1% por segundo. Brutal. Pero recuerda, te estoy mostrando lo positivo, pero en alguna me cazan. A ver, vamos a buscarte una que no me ha salido del todo bien. Esta me ha salido bien. Sí, esta, bueno, esta ha salido en tablas. CryptoGuy. Esta, CryptoGuy he salido en tablas. Mira, ahí he salido en tablas. He entrado aquí. He entrado a... ¿Cuánto hemos entrado? A 26,068 y hemos salido a 26,5. Un poquitín, pero porque yo ya veía que... ¡Uy! Que se iba para atrás. Y aquí, en esta de aquí, he entrado a 18,139 y aquí he salido a 18,083. Un poquitín por abajo. Pero hay en alguna que sí que me han cazado bien cazado. A ver, vamos a buscar alguna que me hayan cazado bien cazado. Voy a buscar por aquí abajo. Esta le he sacado también un buen dinerillo. Esta es una cosa curiosa, mira. Fíjate, esta criptomoneda de hace 10 días han cogido, al igual que la otra que has visto del pingüino, que la han pampeado. Esta mañana han pampeado también BNB Holder. Esta, mira, esta. Esta estrategia sniper. La lanzan y ¡pam! Bueno, no la lanzan. Lleva 10 días y hace esto. Y a la vez que están subiendo esta, que esto significa el caballo de la suerte o algo así, en chino, porque de ahí veo ma y suerte. Entonces, han lanzado otra con el mismo logo, el mismo nombre, otra nueva. Y entonces, esta estaba subiendo un 1000% y la otra un 4000. Y yo, que te he dicho antes que estaba pampeando la otra, no, me he equivocado. He estado pampeando esta. ¿Por qué? Porque la otra es nueva, digo, a ver si va a ser una estafa, y esta que lleva 10 días hay menos posibilidades que sea estafa. Y yo he estado, fíjate, aquí. He comprado aquí, vamos a ver, a 16,283. Y he vendido aquí a 15,665. Aquí he palmado. Y luego digo, hombre, no me voy a quedar en... Esto es la estrategia sniper. Y esto ya que he hecho yo aquí es como, hombre, no me voy a quedar en pérdida, vamos a recuperar el dinero perdido. Y entonces aquí hemos entrado a 11,09 y aquí hemos salido a 12,643. Aquí ya he empezado a recuperar el dinero. Y aquí esta he entrado a 777 y he salido a 799. Es decir, la estrategia sniper tal cual es esta, pero esta me ha salido mal porque justo me he comido la caída, pero luego una estrategia normal, sin ser estrategia sniper, he recuperado ese dinero perdido. Bien, seguimos buscando oportunidades sniper. Vámonos a tabla de clasificación y en tabla de clasificación, ¿qué tenemos? Hace un minuto este señor que está en el número 2 del mundo, a ver qué ha hecho, a ver qué ha comprado, a ver qué ha vendido. Ha comprado esta. Ha comprado esta, que es una que ha salido hace poco, hace 38 minutos. Vamos a mostrar otra vez el Smart Money, que lo había quitado. Fíjate, el Smart Money está comprando, pues nosotros ahí que nos subimos. Si el Smart Money compra, nosotros también. Bien, acabamos de comprar con el Smart Money. Voy a poner una venta límite a un precio aquí, por si le pegan el pampeo bueno. No se está moviendo nada.
0,128, 0,3, 0 poco, me salgo. Me salgo porque no me gusta. No se está moviendo nada. Fuera. Me salgo. En esta, bueno, habré perdido poco. Vamos a ver. Esta a 252 y hemos salido a 24058. Esta no ha salido del todo correcta porque ya vemos que esto ya no tiene mucha fuerza. Seguimos buscando. 3 minutos. 2 minutos. Este señor hace 2 minutos ha comprado. A ver qué ha comprado. Vamos a ver qué ha comprado este señor. Mira, BNB Holder. Te lo voy a enseñar, BNB Holder. Porque hoy se ha movido muchísimo BNB Holder. Esta mañana ha sido un locurón. Yo no le he entrado a BNB Holder porque no me daba la vida para todo. Pero a la vez ha subido BNB Holder, la del pingüino que he tradeado. Fíjate, fíjate. Aquí estaba BNB Holder. En la misión. Voy a ponerlo en 5 minutos para que se vea. Mira, BNB Holder. Aquí estaba. Y han hecho ¡pam! La han subido, la han pampeado, ha llegado a subir un 800%. Y fíjate aquí como el Smart Money, compra-vende, compra... No siempre aciertan, ¿eh? Fíjate, este señor, si hay aquí un señor que ha decidido comprar aquí BNB Holder, este señor ha comprado ahora $400. La billetera acabada en BD7, Barcelona, Dinamarca 7. Pero yo estoy viendo que esto es una mala compra. Estos señores de aquí, pues yo estoy viendo que es una mala compra. Es decir, no siempre aciertan. Son buenos en ser snipers, pero luego, si compra un señor solo, hay menos posibilidades que sea un buen pampeo que no aquí que han comprado 10. Si compran 10, hay más posibilidades que aquí, que es uno. ¿Vale? Entonces, esta BNB Holder es una criptomoneda que es otra de las que han pampeado y hemos visto que ahora un señor de Smart Money acaba de comprar. Supongo que comprará porque o sabe o tiene previsto que va a subir más. Yo de todas maneras la tengo controlada, la estoy siguiendo a BNB Holder por si la vuelven a liar. Estamos en la página 2, Este señor de Smart Money, vamos a ver, historial de transacciones, acaba de vender esta criptomoneda que ha salido hace 28 minutitos, la ponemos en gráfico de 1 minuto y en gráfico de 1 minuto para mí se acabó ya, porque ya ha subido, ahora ya está bajando. Fíjate, compras 92, ventas 129, volumen neto menos 2.800. Esta para mí ya se acabó. O sea, se podía haber operado desde este momento toda esta subida, pero ya es tarde. Bien, vamos otra vez a rastreadores y vamos a ver el dinero inteligente. ¿Qué está haciendo? Hace 42 segundos, BNB Cat. Nada, está muerte total. Ani, vamos a ver esta, Ani. Es de hace 7 días. Mira, esta. ¿Cuánto hay entre el mechazo de abajo y el mechazo de arriba? Si hay un 1%, se podía estar comprando, vendiendo 0,50. Bueno, si dejara. Va a salir mensaje ahí de la orden de no sé qué se ha activado. No sé qué orden se ha activado. Si no tengo ninguna orden. Bueno. Lo que te contaba. Esta se podía intentar comprar aquí abajo y vender ahí arriba y un 0,5. Eso sí, no es fácil, no siempre te dejan. Y esta línea de tendencia lo normal es que acabe rompiendo a la baja. Fíjate. Cómo lleva esta ahí y sube. Fíjate, y sube. Ahora, veo que tiene una precaución. Vamos a ver qué precaución tiene. Pone denunciado por los usuarios. Pues ya está. Ani está denunciado por los usuarios. Entonces esto son bots que la están haciendo subir. Y esto lo único que te va a hacer es que palmes dinero.
Importante, mírate el vídeo donde te hablo sobre las estafas aquí en el DEX, en el descentralizado, para que lo tengas en cuenta. Si tú tienes duda, recuerda, hay un vídeo donde te digo, donde copias aquí la dirección del contrato, te vas a VS Scan, lo miras y luego con ChatGPT te acaba de decir si es una estafa o no es una estafa. Pero eso lo puedes mirar en el vídeo, más detenidamente, en el vídeo que te he grabado específicamente sobre ello. Volvemos a rastreadores. O sea que esta ANI, nada, esta Charity, vamos a ver Charity. Charity hay 200 Charity, la sacan Charity cada 2x3. Charity, 51 días, nada, rastreadores. Dan Doge, vamos a ver esta, Dan Doge. Veis que es mucho de buscar, mirar. Esta lleva 4 días. El Smart Money ha comprado aquí, yo no sé por qué compra aquí, porque ha superado, estábamos en este canal y lo ha superado, pero ojo, que esto si es una falsa rotura se va para abajo. Y en 5 minutos también nos dice que para arriba. O sea, aquí hubiera sido una buena entrada para la estrategia que te he dicho de doble canal. Vamos a ver qué porcentajes se están moviendo. De aquí a aquí, ¿cuánto hay? De aquí a aquí hay un 3%. No me compensa para ser una criptomoneda nueva de 4 días, donde solo hay 4 compras y una venta. Ahora, a veces, mira, voy a hacer una chulería, que a veces me funciona. Vamos a poner con límite orden de compra. Y si compro ahí, he triunfado. Aquí, voy a poner orden de compra aquí. Compramos. Si él tiene puesto una orden de venta así directa pensando que va a vender aquí y va a ganar pasta, él ha comprado a 16,153. Y yo le voy a comprar aquí abajo. Aquí abajo. Como le dé a vender a mercado y yo sea el único, se la compro ahí. Se la compro con ese descuento. No. No se ha dejado engañar. Bien. Vuelvo, que me estoy desviando. Ojo que están comprando, ¿eh? Ojo que están comprando. Es el mismo de otro. F14 y esta billetera 277 ha comprado aquí $200. Este señor F14 ha comprado $255. Porque bueno, es buena entrada, ¿eh? Es buena entrada. Ya está llegando arriba, ya le queda poco. Ya no entro porque ya se ha pasado. Pero si no, le metía, ¿eh? Le metía porque en 5 minutos también está en una pendiente, pero le queda poco. Le queda hasta esta zona de aquí. Ya queda poco y hay mucho riesgo. Bien, seguimos buscando. Ya veis que esto es un no parar, un locurón total. Vamos a ver esta. 47 minutos. Esta, madre mía, la que están liando con esta. Esta sigue subiendo, siguen comprando. Allí que me meto. Porque esto es un locurón. Ojo con el locurón, que puedo palmar o no puedo palmar. Vendemos, mercado 100%. No te bajes ahora. Ojo que le vamos a dar enseguida a vender. Estamos palmando. Vamos a ver, vamos a dejarle, vamos a poner una venta límite ahí arriba. Si toca ahí un 14%, me salgo con ese 14% de beneficio. Vamos a aguantar. Ahí, ese tirón. Y me salgo ya. No lo dejo porque está muy desarrollado. He visto ahí que tontea. Ahí cuando empiezan a tontear ya, que si para arriba, que si para abajo, que si para arriba, que si para abajo, hay mucho peligro de que se vaya. Si miramos estas órdenes, a ver, tengo una orden abierta de Danco, la de antes. Vamos a ver todas las órdenes. Hemos comprado a 39,894 y hemos vendido a 40,853. Lo que sea. Un 1%, un 2, un 3, un 5. Fíjate, ¿eh? Si hubiera aguantado, Esto ya depende de cada uno, del aguante que tiene cada uno. Yo es
pim, pam, rápido, entro y salgo, pim, pam, entro y salgo porque veo que se da la vuelta. Que hay quien tiene más sangre de aguantar más, pues aguantan más, pero sniper es pim, pam, entro y salgo, pim, pam, entro y salgo. Entonces estas operaciones son operaciones entrar y salir. Seguimos buscando, vamos a ver si hay alguna entrada de alguna que digas la está petando. Esta hace un minuto tiene una precaución, a ver qué precaución tiene. Supongo que será poco volumen la precaución. 110. Ese señor ahí ha vendido. Pues mal. Si el señor ya vende en el minuto 2, nada, poca confianza me da porque ha vendido rápidamente. Ha vendido rápidamente. Seguimos buscando. Vamos a ver esta. Mira, esta de Market Vector de hace 6 minutitos. Vamos a ver esta de Market Vector de 6 minutajos. Estaba subiendo. Ahí el Smart Money. Ahí está todo el Smart Money. Que si compra, que si vende, que si para aquí. 140 compras, 109 ventas. Pero veo que está cayendo. Hombre, alguien podría decir, si respeta esta línea de tendencia, este canal, alguien podría decir, mira aquí. A ver, importante, aquí no hay análisis técnico que valga. En una criptomoneda consolidada puedes hacer un análisis técnico y decir, porque sí, se aguanta este canal. Pero estos son locurones. Esto es el salvaje oeste. O sea, esto no te lo va a respetar. ¿Qué te va a respetar? Esto va a subir y bajar lo que le dé la gana. Entonces, ahora que ya está cayendo, que hay más volumen neto perdedor, que 1000, fíjate cómo cae, cómo cae, cómo cae, cómo cae, cómo cae. Ahí yo ya no le entro. En todo caso, ¿ves? Cae, 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 cae. Y tú puedes llegar a cero. O mantenerse aquí. Podría mantenerse aquí. Rebotar y mantenerse aquí. Alguna vez he hecho, o alguna vez hago, si yo ahora veo que está rojo, cae, 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 cae mucho, y veo que empieza a rebotar, entonces entro intentando cazar esto de aquí, este tramo de aquí. Intentando cazar este tramo. Pero esta no, esta se ve, o sea, se ve que se va a cero. No, no tiene más. Bien, entonces, hay que ver muchas gráficas, hay que operar muchas gráficas de este tipo de sniper, ¿ves? Ahora aquí que se da la vuelta, ahí se podría entrar, pero sigue siendo arriesgado porque yo sigo viendo que hay más volumen vendedor que comprador. Hay más volumen vendedor que comprador, pero bueno, ahí se podría hacer el disparo tipo sniper, pero que de ahí el precio no va a volver a subir hasta aquí arriba ya. No vas a ganarle ya un 80. Te va a llegar a lo mejor hasta aquí. O hasta aquí, hasta esta zona. Entonces, un buen sniper es cuando el precio sale y pum, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, sin prisa, pero sin pausa. Seguimos otra vez mirando el Smart Money, dónde está entrando. Esta de hace 5 minutos. Wigglydido. Vamos a ver esta. Wigglydido. Esta, mira, ese Smart Money que acaba de vender ha hecho que no compre. Si ese señor no hubiera vendido ahí, le meto. Ese señor ha vendido, ya no le meto. Que ha sido buena, sigue subiendo. Fíjate, 80 compras, 43 ventas, 1000 y pico. Y esto, aquí se le podía sacar dinero, pero sigue subiendo, siguen comprando. Bueno, esta ya se me ha pasado. La entrada buena era ahí donde te he dicho. Donde te he dicho, pero como he visto este señor que vendía, pues me ha dado cosa y me he salido. Pero fíjate, si hubiera entrado, fíjate los billetazos, si hubiera entrado ahí, un 60%, un 70%, un 80%, o sea, brutal, fíjate, y sigue subiendo. O sea que esta Wiggly Dido hubiéramos hecho una buena entrada, hubiéramos sacado billetes, pero bueno, no pasa nada, seguimos, vamos a por otra. Porque ya sí que la veo, entre más tiempo pase, más arriesgado es. Vamos a ver otra.
de locurón tenemos esa, Wigglytido, esta otra que la hemos mirado antes, estas de aquí son más tranquilitas, pues cambiamos y nos vamos a rastreadores. Fíjate, rastreadores nos confirman. El Smart Money está metiéndole aquí pasta. Mira, este señor de Wigglytido, esta billetera, ha comprado aquí hace 22 segundos y estos ya pam, 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 están empezando a vender. Están empezando a vender. Volvemos a entrar y sigue esto subiendo. Sigue subiendo esto de locurón. 200 y pico compras. Al final me voy a tener que subir, ¿eh? Al final me voy a tener que subir a Wigglytido y entre más tarde menos billetes le voy a sacar. No, ya no, porque es que es muy, 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 muy arriesgado. Pero si hubiéramos entrado, ese señor que ha vendido de Smart Money me ha despistado. Si no, le hubiéramos sacado a Wigglytido, pues llevaríamos ya un 80 y pico, 100, pero ves, pum, cuando se da la vuelta y te caza ahí, uff, peligro. Progreso de la curva de vinculación, 84%. Vamos a verlo para que veáis qué pasa cuando llega al 100%, si es que llega, ¿eh? Entonces, este porcentaje de progreso de la curva de vinculación no es el porcentaje que tiene que subir el precio. No es que el precio tenga que subir un 20% más para que la curva de vinculación llegue al 100%. No. Exactamente te mentiría si te dijera cómo está relacionado, pero no es exactamente así, sino que tiene diferencias. ¿Veis? Lo que os decía que era como ya... Esta sí, porque me aseguraba esta subida y esta ya no la sabía, pero ahora ya parece que se quiere dar la vuelta para abajo. Siguen entrando más compras y ventas, esto quiere decir que no lo dejan caer, pero ahora ya hay el peligro de que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, y es lo que está haciendo. O sea, son movimientos súper rápidos. O sea, una criptomoneda que sale aquí, sube. Fíjate, sale hay 46, hay 53, que son 8 minutos después, se tira 8 minutos subiendo a lo loco y ya a los 9 minutos ya empieza a caer. Entonces, esto es sniper puro y duro. Por cierto, ya sabéis que yo no doy ningún consejo de inversión. Esto simplemente para que veáis cómo se opera en modo sniper. O sea, no scalping. O sea, esto es lo más locurón de todo. O sea, no es... No, yo es que hago scalping. Yo es que soy day trader. O sea, yo mis operativas serias las hago a largo plazo. Luego tengo operativas más serias, scalping a 1 hora, luego scalping a 5 minutos, después de eso el domingo pasado scalping a 1 minuto y después más locurón todavía es esto, que esto no es, esto es el salvaje oeste. Entras, sales, compras, vendes de manera totalmente salvaje. Si haces esto, te recomiendo que entres con muy poca pasta. Entra con... Bueno, no doy consejos, pero... $5, $10, no le metas más. Por cierto, hablando de 10 dólares, os voy a enseñar una donde yo el domingo fui millonario. Le metí 10 dólares a una y fui millonario. Esta, por 3. Ojito con esta, por 3. Mira, por 3 yo estaba tranquilamente el domingo, digo, voy a entrar el domingo por la mañana, 7 de la mañana, y yo veo esta por 3, que es una criptomoneda de Binance Alpha, una criptomoneda seria. Fíjate, una criptomoneda seria. Espérame, me quito un minuto y pongo en diario. Yo la había estado, fíjate, yo la estuve escalpeando aquí, estuve aquí comprando y vendiendo. Fíjate, hice bastantes compras. Aquí el 2 de noviembre una criptomoneda que tenía bastante. Y yo, y aquí este día, esto fue... Sí, este fue ahí es donde hice la jugada. Bien. Y entonces, yo veo que esta criptomoneda hace pam y cae a cero. Y digo, ¿qué ha pasado en esta criptomoneda? Que cae a cero. Ah, no, este es el dinero inteligente. Bueno, te quito el Smart Money. Yo tengo que por aquí tener alguna compra. El domingo. Bueno, esta criptomoneda y veo que se va a cero. Pero que se va a cero. Ahora te lo voy a poner en gráfico horario. Mira, aquí, ¿ves? Aquí yo la compré y la vendí.
se va a cero. Yo veo que esta criptomoneda se va a cero, pero irse a cero, no irse a cero. Ahora vamos a mostrar el Smart Money otra vez. Fíjate. Veo que esta criptomoneda, yo no sé el motivo, yo me levanto y yo veo aquí estas compras de las 7 de la mañana, yo veo que esta gente está comprando a 0,010 ceros y están comprando. Yo digo, ¿esta gente qué hace comprando esto que se ha ido a cero? Esto es una criptomoneda que se va a cero y esto no vale nada. Después de 0 y 10 ceros, veo que sigue cayendo y siguen comprando. Baja a 0 y 12 ceros y siguen comprando. 0 y 15 ceros y siguen comprando. 0 y 17 ceros y siguen comprando. Yo digo, ¿esta gente? ¿Por qué están comprando esto que vale 0? Vale 0,0000000. ¿Por qué compran esto? ¿Qué saben ellos? ¿Qué saben ellos que yo no sé? Y digo, bueno, pues ellos saben algo. Fíjate, ¿ves? Y compran. Y digo, ellos saben algo que yo no sé. Y digo, y entonces llega a 0 y 17 ceros. Y después de 0 y 17 ceros, recupera un 0. Y se pone a 0 y 16 ceros. Y entonces yo compro. Voy a meterle $10 a ver qué pasa. Y esos $10, de repente, ¡pam!, se transforman en $1.000.000. Porque de 0 y 16 ceros pasa a 0 y 11 ceros. Y yo, ¿what? ¡Madre mía! 1.000.000. Eso sería sobre las 9. A ver cuándo dice. Acabé vendiendo a las 10 y 44. Acabé vendiendo a las 10 y 44. Pero yo, a las 9 y pico, mis $10 se convierten en $1.000.000. Y entonces le doy a vender. Y no se me vende, ¿Por qué no se me vende? Y yo, ostras, ¿por qué no se me vende? Y entonces yo buscando a ver si es que es una estafa, ¿por qué no se vende? Y era porque en ajustes predeterminados, esta criptomoneda, fíjate aquí, como en ajustes predeterminados, tiene un descenso automático del 1%. Si tú le das a vender y se mueve más de un 1%, no se vende. Entonces, yo tengo unos ajustes preestablecidos para las criptomonedas locas, donde tengo un ajuste del 25%. Y lo puse y tampoco, porque se movía, claro. O sea, me estaba haciendo, no sé si era un por 1000, un por 10.000, un por 100.000. Un por 10.000 me estaba haciendo. O un por 100.000 me estaba haciendo. Entonces, lo quité. Y tampoco, en mercado no. Y al final, con una orden de venta límite, me dejó vender, pero ya el precio había caído otra vez al precio al que yo había entrado. Entonces, toda esta gente que estaba aquí, fíjate, que estaban comprando, pero fíjate, por ejemplo, estaba comprando a 0,0 y 7 ceros. Yo cuando empecé a verlo era cuando estaban comprando a 10 ceros. Esto sería, mira aquí, a partir de aquí era cuando yo empecé a verlo. 7 ceros, 8 ceros y compraban, Compraban este señor $217 y se sale con $100. O sea, estaba porque decía, hombre, es que esto tiene que rebotar, Si esto hubiera rebotado, esta gente y yo, todos millonarios. Me estaban metiendo aquí, mira, este señor le mete aquí $83. $30, $25, pero he visto gente que le ha metido aquí $1.000 o $2.000. Todos estos han perdido esta pasta. ¿Por qué? Porque confiaban que esta moneda, después de caer a cero, subiera. ¿Qué pasó finalmente con POR3? Bueno, fue hackeada y han dicho que la van a reprogramar y la vuelven a lanzar y le van a devolver el dinero a la gente que estaba dentro. Entonces, estos, espérate tú, que luego nos digan, oye, que yo tenía 164 millones. Yo tenía 9,7 millones de POR3. Devuélvemelos a 0,14. No creo, pero bueno. Todo es posible. Bien, seguimos. O sea, siempre hay que estar atento a poder cazar. En este caso yo estaba atento de $10, $1.000.000. ¿Lo hubiera cazado? Bien, no. Pero bueno, a otra cosa, mariposa. Seguimos. Vamos a ver... El dinero inteligente, hace 2 minutos, el FEN el number one. Pasa que el FEN lo compra todo, o sea, le mete a todo, ¿ves? Esta misma Olaf seguramente haya hecho pam and down. Vamos a un minuto. Sí, ¿ves? Pam and down. Le mete a todo, le da igual. Está el número 1 ahí, yo creo que utiliza
la fuerza bruta. ¿Qué es la fuerza bruta? El tío las compra todas, las que se van para abajo él asume las pérdidas y las que se van para arriba las deja correr y se saca billetazos. Seguimos mirando lo que compra el dinero inteligente para hacer operaciones de sniper. Este hace 3 minutos, vamos a ver qué operación, la misma, Olaf. Son los dos que han entrado, fíjate. Los dos top han entrado en Olaf y los dos top han palmado en Olaf. Pero les da igual porque palman en una y ganan en otra. Este señor que lleva 10.000 dólares ganado esta semana, hoy lleva 300 y pico. Vamos a ver lo último que ha operado. Esta que se llama Marvin, hace 5 minutos la ha vendido. Sí, esta que se llama Marvin. 5 minutos. Una criptomoneda de hace 39 días, 5 minutos, el donde estaba hace 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. Ha cazado esta subida. Pero ahora viene esta bajada. Fíjate, con nuestra estrategia del cruce de las demas nos hubiera dado entrada. Y como sabemos que esto es una resistencia, hubiéramos podido cazar esa entrada bien. Volvemos a mercados, a flujo de entrada del Smart Money. Sigue todo tal cual. Weebly, Dido y esas dos siguen ahí. Ahora ha salido una nueva que lleva un 47%. He visto que tenía una precaución. Vamos a ver la precaución. No vaya a ser que sea un estafote. Una precaución. Si tienen precaución, normalmente no las compro porque hay muchas. ¿Para qué me voy a arriesgar a una que sea una estafa? Esta. Si sobrepasa esos dos velotes de ahí, los sobrepasó. Te iba a decir, si sobrepasa se puede comprar. Y yo mientras hablo, dejo de ganar dinero. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Vamos a poner venta con límite de un 20%. Y vamos a vender a mercado a la mínima que nos dé salida. Fíjate cómo cae, menos 11. Por eso te digo que cuando palmas pasta, ¿eh? Palmas pasta. Vamos a aguantar, porque sigue entrando más dinero del que sale. Sigue entrando más dinero del que sale. Ahora la que se gire. En esta vamos a palmar. Me salgo ya porque estamos palmando. Y en esta hemos palmado. ¿Ves? No en todas se gana, fíjate, ellos han entrado aquí y están vendiendo porque ven que esta ya nada. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentar recuperar ese dinero perdido. Entramos ahora, 005. Compramos aquí, a ver si esto sube para arriba. Y vamos a vender ahí arriba. Cuando esto llegue justo ahí, le vamos a vender. Y vamos a vender, si no a mercado, vendemos a mercado. Vendemos. Bien, hemos entrado, hemos salido. Ahora se recupera, pero esto ya es otra guerra. Bien, nos hemos salido bien, porque si no, hubiéramos palmado más. Esa última. Bien, esta otra de las que pim pam y se va a game over. Seguimos buscando y podemos buscar, por ejemplo, esta. Esta la he estado operando yo. No, 5 horas. Sí, esta la he estado operando yo esta mañana. No sé si he ganado o he perdido. Ya no me acuerdo. Vámonos a 15 minutos y lo veremos. Mira aquí.
Creo que sí, creo que esta le he sacado beneficio. A ver, he comprado a 17,606 y he vendido a 19. O sea, esta le he sacado bastante. Y aquí he comprado a... Voy a ponerlo en 5 minutos para verlo. Aquí he comprado a 38565 y aquí he vendido a 40. O sea que a esta que la he operado con la misma estrategia, he entrado yo, fíjate, en la vela número 4, le he sacado bastante esta mañana. Ahora ya no voy a operarla. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale a like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.